Gracias a todos por ver los vídeos, gracias por las sugerencias que ponen en los comentarios, créanme que la tomaré en cuenta. Le agradezco a Hinata Sarada por permitirme subir este fic al canal, les invito a que se den una vuelta por su página de Wattpad, les dejaré el link en la descripción. Descargo de responsabilidad, todos los personajes de Naruto no me pertenecen, son propiedad de Masashi Kishimoto. Ahora sin más que decir, comencemos el vídeo. Dos almas encontradas capítulo 11. Sasuke se ofreció para ayudar a Hinata a hacer la cena y así distraerla un poco, tenían que hacer cena para 6 personas ya que Taka estaría al llegar. Hicieron sopa miso, arroz cocido, el curry de Sasuke, un par de tortillas con verduras y un poco de té verde. Sasuke le dijo a la azabache que mientras él ponía la mesa, que fuese a ver cómo estaba su hermana. El Uchiha aún podía ver su rostro de preocupación, ¿cómo se le ocurría a nadie hacerle eso a su esposa? Él sabía que lo que le había pasado a Hanabi no era un accidente entrenando duro, seguramente el Hyuga se había enterado de que ambas hermanas habían hablado y quería vengarse. Taka llegó con algo para el postre y se sentaron a la mesa, escuchó unos murmullos femeninos y al mirar hacia la puerta se encontró con ambas hermanas. Hanabi llevaba un pijama de Hinata, esta última la venía ayudando a caminar hasta que se sentó en la silla. Saludó a todos los presentes e Hinata se los presentó y la presentó a ella. Sirvió a Hanabi un poco de todo, ya que no podía moverse demasiado bien. El arroz con curry de Sasuke-kun está delicioso, ya lo verás. Hinata le sonreía con aquella sonrisa maternal que ella siempre tenía aunque no se lo propusiese. Los demás estaban sorprendidos por verla así, pero no preguntaron qué era lo que le había sucedido. Algo temerosa Hanabi probó el curry y enseguida sus ojos se le iluminaron, para Sasuke eso no pasó desapercibido. Es como el de mamá, se había quedado sin palabras mirando a su hermana. Sasuke se quedó sorprendido. Hinata nunca le había dicho nada respecto a eso. Siguieron cenando, mientras hablaban sobre cualquier cosa los 6, aunque el azabache era un mero espectador de vez en cuando participaba en la conversación. Cuando terminaron de cenar Suigetsu y Karin, despejaron la mesa solo dejando los vasos de té. Sasuke se levantó para preparar más té. Después Suigetsu puso la caja de la pastelería en medio de la mesa, Sasuke sirvió el té en los vasos y dejó la tetera en el centro de la mesa. Menos el Uchiha, todos comieron pastelitos mientras conversaban de cualquier cosa, ya era tarde cuando terminaron y era hora de irse a la cama. Taka se fue a su casa y mientras Sasuke recogía a Hinata acompañó a su hermana hacia la habitación para acostarla en la cama. Hanabi se acostó e Hinata simplemente la tapó. Mee-san, perdóname por estar causándote siempre molestias, dijo Hanabi mientras que la miraba a los ojos y su hermana le dedicaba una bonita sonrisa. Hanabi, tú nunca me molestas, la azabache acarició la mejilla de su hermana, aunque parecía muy fuerte aún era joven. Ahora debes descansar, para que mañana puedas encontrarte un poco mejor. La castaña sonrió a su hermana para después cerrar los ojos. Hinata salió de la habitación caminando a la que compartía con su esposo, el cual al traspasar la puerta la esperaba sentado en el filo de la cama. Caminó a paso lento hasta que se sentó al lado de su marido y cogió su mano entrelazando los dedos, sabía que lo que él quería era que le contase qué era lo que le había pasado a su hermana. Sasuke no preguntó, simplemente la dejó tranquilizarse para que fuese ella quien lo contase todo. La puso a entrenar con los mismos ninjas de élite de los que te defendí. Por mucho que ella pidió parar el entrenamiento, mi padre siguió dándoles órdenes de seguir. Dice que paró cuando ya estaba en el suelo totalmente derrotada, antes de irse le dijo que eso era lo que le pasaba por hablar conmigo, ella le había apretado más la mano y apoyado la cabeza en su hombro. No es culpa tuya, dijo Sasuke sabiendo lo que debía de estar pensando ella ahora, correspondió el apretón de la mano, pero mañana tu padre sabrá lo que es un Uchiha cabreado. Si vas y montas el circo en el distrito de los Hyugas, Kakashi tomaría acciones contra ti. Si tienes paciencia mi padre vendrá y entonces Kakashi podrá tomar acciones contra él, lo miró para intentar hacerle ver que era lo más lógico que podría hacer. Estás hecha toda una Uchiha, dio un ligero beso en su frente, le dedicó la primera sonrisa que le había visto siendo adulto. Aprendí del mejor, dijo ella con una sonrisa sincera. Algo temerosa comenzó a acercarse a sus labios, posicionó ambas manos en las mejillas del muchacho. Él completó el espacio existente entre sus labios. Cada vez que se besaban eran mejor, se provocaban aunque no quisiesen. Aquella sonrisa había enamorado completamente a Hinata, estaba segura de que ella era la única que la había visto. Conforme el beso subía de tono, él se ponía cada vez más duro, cosa que ella ni siquiera parecía notar.
Su sonrojo cada vez iba más en aumento, conforme el beso subía de tono. Él que quien rompió el beso, porque si continuaban cada vez se pondría más duro y no quería eso. Le dio un besito corto, se acercó a la cómoda, sacó su pijama y se metió en el baño. Como Hinata ya se había bañado, simplemente se puso su camisón para después meterse en la cama a dormir. Mientras tanto Sasuke se dio una buena ducha de agua fría, se puso simplemente los pantalones del pijama y volvió a la habitación viendo que se había quedado dormida. Se acostó, la tapó bien y la abrazó para poder dormir. No entendía las reacciones que su cuerpo tenía con respecto a aquella chica, ni siquiera era su tipo de mujer y además eran tan distintos el uno del otro. De todas formas daba igual porque ella estaba enamorada del tonto de su amigo, con él solo fingía. Él se despertó primero aquella mañana, estaban en la misma posición en la que se habían dormido. Se levantó con cuidado, se acercó al armario para ponerse una camiseta de manga larga con el símbolo de su clan en grande en la espalda. Luego se dirigió a la cocina para hacer el desayuno para los 3 integrantes que ahora tenía la casa. No le gustaba que todo lo tuviese que hacer Hinata, él no era ningún inútil y no se le iban a caer las manos por limpiar la casa o cocinar. Antes de terminar de hacer el desayuno, la hermana de Hinata apareció por la cocina. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó tranquila y con voz suave, muy diferente a como le hablaba normalmente. No, solo siéntate, ya lo tengo terminado. Hanabi no lo contradijo y se sentó mientras su hermana aparecía dando los buenos días. Ambos esposos se sentaron enfrente de ella y comenzaron a desayunar tranquilos sin ninguna interrupción. Hanabi se fijó en que no hablaban nada, pero aún así parecían estar cómodos entre ellos, ya que parecía haber cierta complicidad entre ambos. Cuando terminaron, Hinata dijo que iría un momento al mercado a comprar algo que necesitaba para la comida, que volvería enseguida. Cuando Hinata se fue, Hanabi se levantó para recoger la mesa, no quería hacer de inútil. Sasuke prácticamente le arrebató las cosas de la mano para llevarlas al fregador, poniéndose a limpiarlas. ¿Puedo hacerlo, sabes, Uchiha? Lo sé, pero te recuerdo que tu cuerpo aún está dolorido y es mejor que descanses, contestó él no queriendo ser grosero con ella, pero seguía igual de seco que siempre. Gracias por no echarme de tu casa, la voz de la Hyuga sonaba verdaderamente agradecida. No soy el diablo, menos para dejar a la cría hermana de mi esposa en la calle y herida, contestó algo irónico. No eres tan malo como crees, los aldeanos se equivocan. Con aquella última frase Hanabi se fue al salón a descansar un poco, dejando a Uchiha bastante sorprendido por la contestación de ella. Al terminar de lavar los platos usados en el desayuno, salió fuera y comenzó a entrenar. Mientras lo hacía, sus pensamientos iban hacia Hinata, aclarándole que estaba empezando a sentir algo por ella, lo cual él se había impedido sentir porque sabía que iba a ser rechazado. Hinata le transmitía paz a su espíritu y sentía que no era rechazado porque sabía que siempre podría contar con ella, que siempre tendría un refugio al que volver cuando todo fuese mal. Solo serían ella y él, pero él llevaría la misma paz a Hinata o simplemente la estaba atando a él por puro egoísmo. Ella deseaba tener hijos y él deseaba morir siendo el último Uchiha, para así erradicar ese clan lleno de sufrimiento. Eso la haría muy infeliz, tendría que estar atada a él para siempre y encima no podría tener hijos. De todas formas no podían separarse y sería un cobarde si la abandonaba. Antes de que pudiese seguir pensando, escuchó unas ligeras pisadas en la nieve caída. La vio pararse y sonreírle de la manera en la que solo ella podía hacerlo, si él era el demonio ella era el ángel que habían mandado para salvarlo de su maldición. La azabache le dijo que entrase o si no enfermaría. Hinata entró caminando directamente a la cocina para guardar lo que llevaba en las bolsas. Durante el camino había pensado en las razones de su padre para hacerle daño a las dos. No entendía por qué le había hecho eso a Hanabi, ya que ella era su hija favorita y se le hacía difícil entenderlo todo. Después de guardar la compra fue a ver cómo estaba su hermana, sabía que estaba en el salón porque era donde sentía su chakra. Sasuke entró apenas unos minutos después de ella dirigiéndose al dojo, cuando pasó por delante del salón escuchó a ambas hermanas hablar. Hinata tenía un aire tan maternal cuando se dirigía a su hermana. Llamaron a la puerta, lo cual sorprendió a Hinata porque no esperaban visita de ningún tipo. Al abrir al otro lado de la puerta se encontraba Konohamaru, parecía estar algo nervioso. Naruto Nii-chan me dijo que Hanabi estaba aquí, ¿puedo pasar a verla? Se rascó la cabeza, un gesto que sin duda había adquirido de Naruto. Claro, pasa. Ahora te llevo con ella, contestó Hinata haciéndose a un lado para que pudiese pasar. Cuando quitó sus zapatos, Hinata lo guió hacia el salón, donde le dijo que entrase mientras ella preparaba un poco de té para servírselo.
Cuando terminó el té lo echó en 2 vasos y puso unas galletas. Al entrar Hinata pudo darse cuenta de que ambos tenían la respiración acelerada, pero no comentó nada al respecto, simplemente dejó la bandeja y salió del salón cerrando la puerta. La Uchiha caminó hasta el dojo riéndose por lo bajo, ya que aunque su hermana lo ocultase lo que habían estado haciendo era besarse. Al entrar en el dojo y cerrar Sasuke se quedó mirándola pensando en a qué venía la risita. ¿De qué tanto te ríes?, preguntó algo molesto mientras se acercaba a ella. Ha venido Konohamaru a ver a mi hermana. ¿Y eso es motivo de gracia? Por fin llegó hasta quedar enfrente de ella. Cuando fui a llevarles el té estaban muy acelerados y creo que se habían besado y separado porque yo acababa de llegar, siguió riendo por lo bajito. Así que casi los pillas y eso te hace gracia. Él pasó los brazos por la cintura de Hinata atrayéndola hacia él e instantáneamente un sonrojo se alojó en su mejilla. «Qué mala eres», dijo con aquella sonrisa que la enamoraba. La besó de manera lenta siendo cariñoso y tierno, se pegó más a ella si es que era posible. Hinata pasó sus brazos por la parte de atrás del cuello de su esposo, poniéndose así de puntillas para poder profundizar el beso. Sin saberlo estaban el uno a merced del otro. Hinata separó el beso por la falta de aire, sus mejillas estaban completamente rojas, pero las miradas de ambos seguían conectadas la una a la otra. Hinata sonrió mientras lo miraba, Sasuke no podía parar de mirar aquel pálido rostro que en esos momentos le sonreía. Despertaba cosas en él que no quería sentir. La Uchiha vio en sus ojos la duda y el fastidio, por lo que enseguida su sonrisa se borró. Será mejor que vaya a preparar la comida, se separó de él y comenzó a caminar hacia la puerta. Sasuke había podido ver cómo la mirada de Hinata se apagaba, ¿qué había hecho mal? Seguro que se reprochaba haberlo besado porque era como si engañase a Naruto, maldito Dobe, pensó Sasuke mientras le daba un puñetazo a uno de los muñecos de entrenamiento. Cuando salió del dojo la comida ya estaba lista y Hanabi e Hinata esperándolo en la mesa. Mientras que Hinata había estado cocinando, su hermana le había contado que llevaba saliendo con Konohamaru algunos meses, pero que lo habían mantenido en secreto. Al estar ya los tres reunidos comenzaron a comer, pero todo estaba en completo silencio, lo cual no molestaba a ninguno de los tres. Cuando terminaron, Hinata recogió todo, sirvió postre para ellos y ella se puso a fregar los platos mientras miraba por la ventana al infinito. En esos momentos era cuando a Sasuke le gustaría tener algo para poder leer su mente. Después se fueron los tres al salón pero todo en silencio, ninguno de los tres hablaban. ¿Por qué no salís a dar una vuelta? No os tenéis que quedar en la casa simplemente porque creáis que tenéis que cuidarme, dijo Hanabi mirando a ambos. Al final habían salido y habían caminado sin rumbo alguno por toda la villa, habían parado en una cafetería a tomar algo caliente y para sorpresa de Hinata no se había cruzado con ninguno de sus compañeros de equipo. Estarían preparando las cosas para Navidad, seguramente ya tendrían sus casas adornadas con diversos arreglos, un árbol. Sin embargo ella ni siquiera tenía eso en su casa ya que Sasuke lo odiaba tanto como las comidas dulces. Era ya bastante tarde, por lo que antes de que el mercado cerrase, compraron algunos ingredientes para la cena y volvieron a casa. Durante el camino los dos estaban muy callados, la Uchiha llevaba pensativa todo el camino y era la primera vez que se sentía incómodo por no oírla hablar. ¿Se puede saber qué te pasa?, preguntó una vez habían traspasado la puerta del distrito ya algo molesto de tanto silencio. No me pasa nada, contestó ella sin vida en la voz. Caminaron hasta llegar a casa. Cuando al entrar se quitaron los zapatos, Hinata iba a arrebatarle la bolsa, pero él no la dejó diciéndole que fuese al salón mientras él hacía la cena. Hinata escuchaba como Sasuke caminaba detrás de ella hasta que entró en la cocina, ella caminó hasta el salón donde estaba la luz encendida y no se escuchaba ningún ruido. Caminaba mientras miraba su alianza de boda, el sello de su amor, pero ¿de verdad llegarían a amarse? ¿Cómo iban a amarse si él jamás le tendría el más mínimo cariño? Sorpresa. Alzó la vista con cara de sorpresa, viendo que allí se encontraban todos sus compañeros y amigos de generación, también estaba Taka y su hermana y Konohamaru. Detrás de todos los presentes había una pancarta que ponía feliz cumpleaños Hinata, de verdad había estado tan distraída que no se había dado ni cuenta de que era su cumpleaños. Se acercó saludando a todos mientras la felicitaban, por último abrazó a su hermana, dándole las gracias por haberlo montado todo. No me las des a mí, dáselas a él, contestó Hanabi bajito señalando con su cabeza hacia la puerta del salón. Al volver la mirada pudo ver a Sasuke recargado en el marco de la puerta de brazos cruzados mientras la miraba, ella le sonrió muy ampliamente y muy feliz. Tenía ganas de llorar de lo feliz que estaba.
pudo ver cómo su esposo abría los brazos en señal de que fuese a abrazarlo, por lo que ella acortó la distancia que los separaba y se abrazaron. Hinata dejó de contener sus lágrimas de alegría. Al separarse, Sasuke le limpió las lágrimas y muy bajito le dijo que disfrutase de su fiesta, para acto seguido darle 2 toquecitos en la frente. Primero había una cena en la que todos hablaban amenamente, mientras cenaban Hinata y Sasuke estaban cogidos de la mano. A la azabache le daba igual no estar comiendo con la mano con la que estaba acostumbrada a hacerlo, cuanto más lo veía más confirmaba lo mucho que lo quería. Después de cenar, Sasuke le avisó de que tenía que ir al baño, cosa a la que no le dio mucha importancia, siguió con la conversación que tenía con sus amigos. De repente las luces se apagaron, ella volteó viendo a Sasuke llevar en sus manos la tarta toda iluminada. Ella tapó su boca con las manos, comenzando a derramar de nuevo lágrimas de felicidad. El Uchiha puso la tarta justo enfrente de ella, pidió su deseo y sopló las velas. Las luces volvieron a encenderse e Hinata repartió la tarta entre todos los presentes, puso un trozo pequeño a Sasuke como este le había indicado. Después de terminar la tarta comenzaron a darle los regalos, como no sabía exactamente qué le gustaba ya que había bastante cosas, habían puesto todo en una gran caja y le habían dicho que era un regalo de parte de todos. Había un álbum con algunas fotos de todos ellos juntos, había también varias del día de su boda, un brazalete con el dije Uchiha, algunos pasadores bonitos para el cabello, había un par de vestidos, unos bonitos zapatos, que combinaban con ambos vestidos. Había una barra de labios de su color favorito y 3 de sus libros favoritos. Ella ya había tenido esos libros, pero su padre los quemó como castigo por ser débil. Menos Sakura, todos brindaron con un vasito de sake. Poco a poco la casa se fue quedando vacía, incluso a Nabi le dijo que se iría con Konohamaru y que volverían por la mañana. Antes de irse todos habían ayudado a recoger, como todo era de plástico solo, tuvieron que tirarlo todo y ya estaba el salón recogido. Cuando se aseguraron de que todo estaba cerrado, la azabache caminó hacia la habitación, quería ponerse una ropa más cómoda. Al entrar en la habitación había un ramo de rosas azules en la cama, había como 20 rosas en aquel ramo, se notaba que Sasuke había explicado a Ino cómo quería que fuese el ramo. Al llegar a la habitación, el Uchiha pudo ver a su esposa con el ramo entre sus brazos, oliendo las flores con una bonita sonrisa. Sin hacer ruido el azabache se acercó por la espalda y extendió caja de tamaño medio poniéndosela delante, el envoltorio era de color violeta claro y tenía una pequeña moñita. «Feliz cumpleaños Ime», pronunció en un tono algo más cariñoso que de costumbre. Volvió a dejar delicadamente el ramo sobre la cama, cogió el regalo entre sus manos. Al abrirlo vio que era un trozo de tela negra, al desplegarlo pudo ver que era un camisón de tirantes finos. El azabache le dijo que le diese la vuelta y al hacerlo se encontraba en la espalda el símbolo de los Uchiha, hacía algún tiempo él le había dicho que no podía llevar ropa con aquel símbolo porque sería un blanco fácil y un peligro constante para ella. Tenía que admitir que le encantaba tener algo de ropa con el símbolo Uchiha. Dejó el camisón extendido sobre la cama, se dio la vuelta para quedar de cara a él y plantó un beso en sus labios que ni siquiera él vio venir. Al separarse cogió las flores y salió para ponerlas en un jarrón con agua, al volver puso el jarrón en su mesita de noche. Sasuke se estaba bañando así que ella se puso el camisón antes de que saliese. Cuando ya lo tuvo puesto se acercó al espejo de cuerpo entero que había en la habitación. Era un poco escotado y dejaba ver bastante el nacimiento de sus pechos, pasó sus cabellos hacia adelante y se dio la vuelta, viendo lo bonito que quedaba el símbolo en la espalda. Sasuke había salido del baño justo cuando ella empezaba a caminar hasta el espejo, sigilosamente fue acercándose a ella hasta que ya estaba justo al lado y ella pudo verlo por el espejo. «Desde luego he acertado con el regalo», dijo él pasando las manos por su cintura, ella se puso de cara a él con sus manos posadas en su desnudo torso, ya que solo llevaba unas bermudas. «Me encanta tu regalo», sonrió dulcemente comenzando a ponerse de puntillas. Él acortó la distancia de sus labios y comenzó a besarla de manera tierna. Para sorpresa de Uchiha, Hinata pidió acceso a su boca, lo cual obviamente él le permitió. El azabache la pegó más a su cuerpo, intensificando el beso y volviéndolo pasional y demandante de más. La Ojiluna pasó sus brazos por el cuello de él y como acto reflejo Sasuke pasó sus manos a sus nalgas, por lo que por acto reflejo ella enredó sus piernas en la cadera del azabache. Hinata estaba un poco más desinhibida por el pequeño vasito de sake que se había tomado. Sasuke saboreaba sus labios, con sabor a vainilla. Estos estaban a punto de volverlo loco del todo, no sabía qué le pasaba ya que nunca se había sentido tan atraído por una mujer y lo que menos pensaba era que ella llegase a atraerle.
Sasuke comenzó a llevarla hasta la cama mientras empezaba a repartir pequeños besos por su mejilla y bajando para detenerse un poco más en su cuello. Ella no podía hacer nada, simplemente lo apretaba contra sí y de sus labios salían débiles jadeos, señal de que le estaba gustando. Al llegar a la cama, Sasuke la recostó sin separar los labios de su cuello, por lo que acabó recostado encima de ella, con los brazos en una posición en la que aliviaban el peso que ejercía encima de la muchacha. Volvió a bajar sus besos hasta el nacimiento de los pechos, dando pequeños besitos y algún que otro mordisquito en la parte expuesta. Volvió a subir para devorar sus labios, lo cual hizo gemir a Hinata en los labios de su esposo. Hinata, en un despiste del azabache, hizo un movimiento rápido hasta acabar encima de él con las piernas a cada lado del cuerpo de Uchiha. Hinata podía sentir en su bajo vientre como la virilidad de Sasuke se ponía dura, lo cual increíblemente la excitaba aún más. El ojinegro comenzó a acariciar las piernas de su esposa, mientras aquel beso subía más de tono. Hinata no se daba cuenta de que el roce que hacía con su vientre en la virilidad de su esposo lo estaba haciendo perder el poco raciocinio que le quedaba. Hinata separó aquel beso que le hacía recorrer lava por su cuerpo como si fuese un volcán a punto de hacer erupción. «Hinata, te quiero». Sasuke le miró a los ojos, en ellos había verdad, una sensación cálida se alojó en su pecho. Observó el rostro de su joven esposa, sus labios estaban hinchados y rojos y en ellos había una enorme sonrisa. Sus mejillas estaban ligeramente rosadas, lo que la hacía ver tierna y endemoniadamente inocente. Con aquella confesión Hinata lo había hecho perder la razón, por lo que, de manera brusca y pasional, volvió a unir sus labios con los de su esposa. Por la mañana Hinata despertó primero, encontrándose el pálido y fornido pecho de su esposo. Se sonrojó alzando un poco la vista, comprobando así que estaba dormido. Se acurrucó un poco más en el cálido pecho de su esposo, su cuerpo dolía, estaba cansada, pero le daba igual porque se sentía tan bien. Empezó a delinear con las yemas de sus dedos las cicatrices en el cuerpo de Sasuke, algunas eran más grandes que otras. Ella sabía que las tenía, pero nunca había llegado a verlas tan cerca. Sasuke, ya despierto, la apretó un poco contra sí para llamar su atención, cogió la mano con la que delineaba sus cicatrices, lo cual hizo que ella alzase su rostro con una sonrisa. Esa sonrisa que solo dedicaba a él. «Buenos días», dijeron los dos a la vez mientras acortaban la distancia para darse un beso. Antes de que pudiesen acercarse tocaron a la puerta. Como Sasuke iba a tardar menos en vestirse, Hinata dejó que se levantase. Cuando se vistió salió de la habitación dejándola en la cama. La Uchiha había prometido levantarse para poder desayunar, así que se sentó en la cama. Al sentarse sintió una molestia en su intimidad, pero lejos de causarle dolor le sacó una sonrisa porque significaba que había sido de su querido esposo. Después de levantarse pasó por al lado del espejo, tenía pequeñas marquitas que demostraban su noche de pasión y el pelo totalmente enredado. Se vistió rápidamente, no queriendo hacer esperar mucho más a Sasuke. Mientras que iba por el pasillo, pudo escuchar las voces provenientes de la cocina, parecían ser Hanabi y Sasuke. Parecían tener una conversación bastante seria entre los dos. Al oír que se acercaba se quedaron los dos callados. Eso no le trajo buena espina, pero no dijo nada y al entrar saludó a su hermana con una enorme sonrisa. Su esposo ya tenía preparado el desayuno y simplemente tenía que sentarse. Hinata pudo captar una pequeña señal proveniente de Hanabi hacia Sasuke, mientras ésta recibía un asentimiento por parte de él. «Tu hermana ha pensado en la manera de molestar a tu padre», pronunció para luego tomar un sorbo de té. «¿Y cuál es?», preguntó curiosa la azabache mirando a su esposo y hermana. «Decirle que si no para con sus agresiones, jare a Hanabi parte del clan Uchiha». «¿Qué es lo que a tu padre más le molestaría?», preguntó Sasuke sabiendo que Hinata sabía la respuesta. «Que Hanabi no sea la heredera del clan, porque si la aceptas en ese clan ella no podría heredar», miró a su hermana con una sonrisa. «Eso enfadará mucho a padre, ¿lo sabías?». «Sí, pero es la única manera en la que puedo estar segura y no tener que ocultar más a Konohamaru». La castaña había agachado la cabeza, y Hinata le sonrió de manera maternal. «No te preocupes, como sabes las parejas de los herederos deben ser apoyadas por todos los clanes de la aldea. Los actuales líderes de los clanes son nuestros amigos, ellos te darán su aprobación y sé que Sasuke-kun también lo hará. Padre tendrá que ceder a los deseos de todos los clanes y os dejará vivir en paz». «¿En serio haríais eso?», preguntó incrédula Hanabi, recibiendo un asentimiento por parte del matrimonio. La castaña sonrió, era la primera vez que la veía sonreír así desde que era niña. Hanabi se levantó enseguida diciendo que tenía que contárselo enseguida a Konohamaru.
Al quedarse solos, Hinata podía sentir la intensa mirada del azabache sobre sí, lo cual la hizo sonrojarse fuertemente. Sasuke era adicto a ver aquellas reacciones que le provocaba, pero no iba a dejar que aquella mujer lo cambiase. Voy a entrenar con el dobe, volveré para la cena, dijo mientras se levantaba del asiento. Antes de que ella pudiera decir algo, él se marchó dejándola completamente sola. Recogió y limpió la casa, pero ya no tenía nada que hacer por lo que se sentó para continuar la bufanda. Era lo único bueno de estar sola, que al menos tendría el regalo de Navidad listo aunque fuese un poco tarde, con el ajetreo que habían llevado aquellos días, ni siquiera lo había podido terminar. Miró hacia la mesa de café y encima de esta vio las gafas que estaba usando actualmente, se quedó un poco sorprendida porque ni siquiera se había dado cuenta de que no llevaba las gafas. Tsunade le había dicho que aquel momento llegaría y que a partir de ahí tenía que utilizar su dojutsu con mucho cuidado durante 2 semanas, eso la hacía estar muy contenta porque por fin podría volver a hacer misiones y no sentirse una completa inútil. Hanabi no llegó a la hora de comer por lo que comió sola. Después de comer remató la bufanda y la envolvió dejándola encima de la mesita de Sasuke. A media tarde llegó el azabache, y mientras merendaban Hanabi volvió a casa muy contenta, les estuvo contando lo mucho que se había alegrado el castaño cuando le había dicho que ellos dos aprobaban su relación. La tarde fue bastante tranquila. Mientras el Uchiha se daba una ducha, ambas hermanas se pusieron a cocinar la cena, pero se sorprendieron cuando tocaron a la puerta, ya que no esperaban visitas a esas horas. Fin del capítulo. Ahora unas palabras de la autora. Como podéis ver aquí Sasuke ya se suelta un poco más y le demuestra lo que ella significa para él, pero aún así sigue pensando que ella está loquita por Naruto cuando ya no es así. Sasuke siente que con ella puede ser el verdadero Sasuke y no el de la máscara, pero aún así no se muestra del todo porque eso sería verlo vulnerable y con la capacidad de poder hacerle daño. Hinata siente que con él tiene confianza y que puede lanzarse un poquito más aunque siga teniendo vergüenza, en esta parte da un muy gran paso. Sé que la pongo más fuerte y decidida, pero aún así no quiero que pierda la esencia de la Hinata real. Aunque esa manera decidida de ser es potenciada por Sasuke, porque él tiene una personalidad muy fuerte y ella no quiere parecer débil. 2 almas encontradas capítulo 12. Hinata lavó y secó sus manos antes de caminar para atender a la persona al otro lado de la puerta. Cuando salió al pasillo sonrió al ver a Sasuke salir del baño con su pijama, caminó tranquila hasta llegar a la puerta. Al abrir antes de siquiera ver quién era recibió un golpe en medio del pecho, que la mandó un poco lejos. Dio con su espalda en el escalón de la tarima y al abrir la boca para quejarse, de sus labios salió sangre y un quejido de dolor. Hinata miró hacia la puerta, quedándose algo estupefacta al ver a su padre con la mirada furiosa. Por el ruido del golpe enseguida aparecieron Sasuke y Hanabi, en el rostro de la joven se podía notar la sorpresa de ver así a su hermana, pero en el de Sasuke solo se veía la furia. ¿Cómo se atreve a venir a mi clan a agredir a mi esposa? La voz del azabache destilaba furia por cada rincón, se acercó a Hyuga. Deberías decirle a la inútil de tu esposa que se meta en sus asuntos. El Hyuga miró a una parte detrás del azabache, viendo como su hija pequeña ayudaba a la mayor a sentarse, mientras la segunda tenía cara de dolor y la mano en el lugar en el que había recibido el golpe. No se ha metido en ninguno de tus asuntos. Sasuke soltaba veneno por su boca. Si es porque estoy aquí fui yo la que vine, dijo Hanabi decidida al lado de su hermana, cuidando de ella. Tú cállate, volverás ahora mismo al clan. El viejo Hyuga pudo ver cómo el joven azabache se interponía en su campo de visión. Va a ser que no. Hanabi solicitó su entrada en el clan Uchiha y los papeles se están tramitando. Yasi se quedó sin habla y su rostro se puso blanco. Debido al maltrato que sufrió puedo aceptarla. Sasuke tenía en su rostro una sonrisa de prepotencia. No puedes hacer eso. Su rostro se puso rojo de furia. Es mi heredera y boicotearé esa. Yo se lo pedí. Hanabi apareció al lado de Sasuke ayudando a Hinata a mantenerse en pie, pero aplazaría esa solicitud todo lo que fuese necesario si dejas de agredirnos y ordenar que nos agredan a mi hermana y a mí. Si no me temo que dejaré que la solicitud siga su curso, dijo Hanabi seria y con la voz bastante seca. Mañana te quiero en casa o juro que destruiré el distrito, dijo amenazando a Hanabi. La castaña asintió sosteniendo aún a su hermana. Aunque la azabache intentaba ocultar el dolor, se notaba que no podría aguantarlo por mucho tiempo. Aquello le dolía tanto, se notaba que su padre había usado toda su fuerza disponible en ese momento. Yasi empezó a darse la vuelta, pero antes de que aquello tuviese lugar el azabache cogió a Hyuga del cuello del yukata.
Como vuelva a hacer daño a mi esposa, no saldrás muerto, pero te juro que sufrirás lo que te quede de vida por todo lo que le has hecho. Lo miró con el Mangekyō activado. El azabache estaba realmente furioso, no paró hasta que no sintió la mano de Hinata sobre su brazo, fue entonces cuando lo soltó mientras lo miraba bastante mal. El Hyuga se fue envuelto en una nube de humo, fue entonces cuando Sasuke se volvió hacia Hinata. Tenía la boca manchada de sangre y cada vez estaba más pálida, casi no podía sostenerse en pie. Sasuke, hay que llevarla al hospital, lo que sea que le haya hecho no ha sido con el puño suave. Sus puntos de chakra están bien, no hay ninguna obstrucción. Sasuke cogió a Hinata entre sus brazos, creando un portal hacia el hospital. Los tres lo traspasaron, Hanabi bastante histérica pedía que se atendiese a Hinata enseguida. Ante la negativa de Sasuke de que otros la llevaran hacia la habitación, le tuvieron que decir la planta y el número diciendo que la llevasen allí enseguida iría la doctora. Cuando llegaron la doctora ya estaba allí, el azabache la dejó en la camilla y la doctora les pidió a los dos que saliesen de la habitación. Ambos, hermana y esposo, se fueron a la sala de espera. Era un agobio para los dos tener que estar ahí sentados, esperando a saber qué era lo que le había pasado. En apariencia Sasuke estaba tranquilo, mientras que Hanabi estaba que se la llevaban los demonios porque no podía con los nervios. Su padre había hecho daño a su hermana por su culpa y eso la afligía mucho. Al pasar una hora fueron llamados por una enfermera, diciéndoles que podían ir a la habitación. Fueron enseguida y al entrar, encontraron a Tsunade revisando los monitores a los que había conectado a la azabache. Hinata parecía estar dormida, no tenía su color de piel habitual, pero al menos no estaba tan pálida. Quiero una copia del informe médico, dijo Sasuke en un tono demasiado seco, hasta para él. ¿Y para qué quieres ese informe?, retó Tsunade mientras lo miraba desafiante. Padre atacó a mi hermana en territorio Uchiha por lo que imagino que querrá tomar acciones legales, dijo Hanabi acercándose a Hinata viendo a su hermana. ¿Qué le hicieron a mi hermana?, preguntó Hanabi refiriéndose a los procesos médicos que le había hecho. Reparamos algunas fisuras en sus costillas, una de ellas que se había partido rasgó el pulmón por lo que este se encharcó de sangre. También he tenido que reparar algunos órganos que estaban contusionados por el golpe. Comenzó a caminar hacia la puerta. Traeré el informe en la próxima revisión. Con esa última frase la rubia salió de la habitación dejándolos solos con Hinata. Sasuke se acercó a ella por el otro lado, mirando el rostro sereno de su esposa. Al bajar la mirada a su brazo derecho, pudo apreciar la vía para la transfusión de sangre que tenía en el brazo. Miraba los monitores, pero aunque los mirase él no entendía nada de eso. Lo que sí supuso era que estaba sedada. Sasuke-san, comenzó la castaña para captar la atención del nombrado. Cuando Sasuke pudo verla se dio cuenta de que solo tenía la vista concentrada en Hinata. Lo siento, la culpa de todo esto es mía. No le hubiese pasado nada si no hubiera estado en vuestra casa. TSK, ¿pero tú te estás oyendo?, pronunció Sasuke algo molesto. No es culpa tuya, solo buscaba ayuda y la protección de tu hermana. Vamos, tú y yo sabemos que ella recibiría todos los golpes con tal de que tú estuvieses bien. Ella es así. Lo último Sasuke lo había dicho en un tono más normal. Ve a la casa y descansa para volver mañana. El Uchiha creó un portal que llevaba directo a casa para que la castaña llegase sana y salva a la casa. Cuando se fue y cerró el portal, se acercó al otro lado de la cama para sentarse en la silla. Sabía que aquella sería una noche muy larga y que probablemente estarían allí algunos días para ver cómo seguía Hinata. La silla estaba muy dura y era muy incómoda. ¿Me las pagarás, Hime?, dijo riendo ligeramente antes de quedar dormido. La molesta luz que entraba por la ventana le daba directamente en la cara, haciendo que se despertase de muy mal humor porque encima de dormir en una silla que parecía más torturarlo, tenía que despertarse por el maldito sol. Se sentó correctamente en la silla, desvió su mirada hasta la azabache para comprobar que aún se encontraba bajo el efecto del sedante. Se puso en pie para estirar un poco los músculos, quedando a pocos centímetros de la cama, fijó su mirada en la mujer tendida en ella. Su rostro estaba tranquilo y sosegado, la palidez habitual de su piel había vuelto, aunque aquella ropa de hospital la hacía ver más enferma de lo que estaba. Cogió su mano mientras aún la miraba. Siempre te pasa de todo. Su voz era un susurro cargado de ternura hacia la muchacha. Al par de horas Tsunade apareció con el informe y revisó antes de irse a Hinata, diciéndole que dentro de poco despertaría y que tendría que estar allí hasta el día siguiente. Tsunade se marchó enseguida que terminó el examen médico.
Enseguida llevaron un desayuno para la joven, la enfermera que lo había llevado había coqueteado con él, pero Sasuke no le hizo ni el menor caso. Sasuke volvió a sentarse en aquella silla infernal, cerró los ojos para aparentar estar dormido, pero sin soltar la mano de su esposa. Mientras que él andaba haciéndose el dormido, Hinata comenzó a abrir los ojos, extrañada por el lugar en el que estaba. Miró al lado de los monitores, aparentemente decían que todo en ella estaba bien, parpadeó unas cuantas veces antes de volver su vista al otro lado. Pudo vislumbrar en la silla a su marido, su rostro era enmarcado por unas grandes ojeras y parecía estar bastante cansado. Sasuke-kun, dijo en un susurro apretando a su vez la mano que mantenían unida. El joven abrió los ojos, girando un poco la cabeza para ver a la joven en la cama mirándolo con una débil sonrisa. Se sentía culpable porque él tuviese que estar en esa silla incómoda, solo por un descuido de ella. Hace un rato te trajeron algo para desayunar, ¿quieres tomarlo? Preguntó mientras, aún sentado en la silla, se inclinaba hacia él. Sí, por favor, volvió a sonreírle débilmente. Sasuke soltó la mano de la muchacha, para poder acercarle la bandeja para poder comer. Había algo de té y unas galletas que tenían una pinta exquisita, el té aún estaba caliente así que no había ningún problema. Él volvió a sentarse en la silla, cayendo un poco cansado de todo. Ve a casa a descansar, dijo ella con voz amable haciendo que él la mirase enseguida. No tienes por qué estar aquí, volvió a sonreírle tranquila. HMP, eso fue lo único que dijo y ella ni siquiera le contestó. Cuando terminó la enfermera que antes le había coqueteado al azabache volvió, volviéndole a coquetear delante de ella. Hinata enseguida sintió celos, pero sabía que aunque él no dijese nada aquella mujer estaba más que rechazada. Al poco rato Tsunade volvió para explicarle mejor a ella qué era lo que le había pasado, diciéndole también que no se iría hasta el día siguiente. Verás Tsunade-sama, si ya estoy fuera de peligro me gustaría ir a descansar a casa. Allí me sentiré más cómoda y si ocurre algo Sasuke me traerá enseguida. Hinata no tuvo que insistirle demasiado para que le diese el alta médica, pero le dijo que avisaría a Sakura para que fuese a revisarla. Hinata se vistió con la ropa con la que había llegado y después de que le llevasen el alta Sasuke abrió un portal y pudieron irse a casa. El Uchiha que la llevaba en brazos al estilo princesa la dejó en el sofá con las piernas estiradas, le dolía un poco pero Tsunade le había dicho que era algo normal por el enorme hematoma que tenía en el abdomen. Hinata, su voz salió tan dulce, que hizo que el pecho de Sasuke volviese a sentir aquella cálida sensación que ya anteriormente había sentido, ponte algo cómodo y descansa un poco. Estaré bien, lo prometo, su sonrisa era muy dulce y le ofrecía tranquilidad. Ahora vuelvo, dijo él mientras la miraba a los ojos. Sasuke salió del salón dejándola a ella sola. No recordaba muy bien lo que había pasado, pero sí lo había escuchado todo. La había defendido delante de su padre, ¿de verdad iban a llegar a ser un matrimonio normal? Estar junto a él la hacía muy feliz. Se acomodó en el sofá, tenía algo de frío en las piernas, pero las mantas estaban en el baúl que había al otro extremo de la sala. El Uchiha había ido a desayunar y a ponerse algo de ropa más cómodo, no se percató del bulto que había encima de su mesita hasta que no fue a coger unos calcetines. Hizo trizas el papel en el que iba envuelto, no sabía qué era, pero era de lana. Al desplegarlo se dio cuenta de que era una bufanda negra y en uno de los extremos tenía el símbolo Uchiha, al verlo tuvo que sonreír. Otra de las razones por las que aquella mujer era extraordinaria. Volvió a la sala, nada más entrar y vio que tiritaba un poco, así que se acercó al baúl, sacó una manta y al llegar a su lado tapó sus piernas con ella. Hinata le sonrió palmeando el sitio a su lado para que se sentase, el Uchiha así lo hizo para dejar que luego ella recostase su cabeza contra su hombro. Delante de ellos estaban sus últimos cuadros familiares en los que estaba toda la familia reunida. ¿Cómo eran tus padres?, preguntó ella de repente, era también una forma de conocerse mejor. Pues al parecer mi padre era un hombre amoroso con su familia hasta poco después de mi nacimiento, después era siempre un antipático y solo se alegraba de los logros de mi hermano, hizo una pequeña pausa mientras miraba la foto. Madre era una mujer extraordinaria, no importaba lo que pasase siempre sonreía. Cuando era más pequeño siempre me cantaba una nana que ya no recuerdo. Siempre subía los ánimos a quien fuese, cogió una de las manos de la joven comenzando a acariciarla. No recuerdo mucho de aquel tiempo, era un poco mentira, era solo que le causaba dolor recordar a su madre. La señora Mikoto hacía las mejores galletas que jamás probaré. Ella era muy amable, su sonrisa era como la de mamá cálida y maternal. ¿Conociste a mi madre?, preguntó él algo incrédulo. Sí, era amiga de mamá.
Una de las veces que vinimos aquí, la señora Mikoto nos recibió con una bonita sonrisa. Con permiso de mamá me llevó a jugar contigo y me dio una galleta en secreto. A mamá no le gustaba que comiese dulces. Por eso cuando vinimos a ver qué casa era la que íbamos a reconstruir sabías perfectamente cuál era la casa de mi infancia, ella asintió mirándolo. No recuerdo haberte visto nunca. Y no me viste ese día, porque antes de que pudiese salir tuvimos que irnos corriendo porque mamá se desmayó. No fue hasta la academia que por fin estuvimos en la misma habitación juntos, pero era invisible y jamás me viste. La voz de la joven sonaba ligeramente apenada. ¿Quién dice que nunca te vi? Quizás tú no te dabas cuenta porque siempre te la pasabas observando al Dobe. Ella se estremeció a su lado y miró su rostro. Eso fue hace mucho tiempo, ahora es distinto, le dedicó una sonrisa antes de volver a mirar los cuadros. La primera vez que vi a la señora Mikoto iba con mi madre a comprar un kimono para el festival anual, nos la cruzamos saliendo de la tienda. Saludo a mamá y mi madre me presentó, tendría unos 4 años quizás, se agachó y me dijo, qué tierna que eres. ¿Sabes? Tengo un hijito de tu edad, seguro que seréis muy buenos amigos y cuidaréis mucho el uno del otro. Al menos en algo tenía razón mi madre, ella lo miró algo confusa. En que cuidamos el uno del otro. Ella sonrió mientras sus ojos seguían en un continuo contacto. Cada vez acercaban sus rostros más al otro para que pudiese culminar en un beso, pero su hermosa burbuja se rompió al escuchar el timbre. Sasuke suspiró muy exasperado, dio un ligero besito a la joven y se levantó para abrir. Hinata suspiró también exasperada, ¿es que nunca les dejarían tener algo de intimidad? Pocos minutos después, por la puerta del salón apareció una cabellera rubia y otra rosada, seguidas de una negra como la noche. Se saludaron entre ellos, Naruto se sentó al lado de Hinata, Sakura al lado de Rubio e Hinata encogió las piernas para que su adorado esposo se pudiese sentar también. Una hora antes de comer Sasuke se levantó de improviso dejando un poco boquiabiertos a los chicos. Tengo que ir a hablar con Kakashi, volveré con comida, dijo bastante seco. Te acompaño, tengo que ir al hospital a reportar que Hinata está bien. Será algo cansado tener que venir los 3 próximos días varias veces para ver cómo está, dijo Sakura algo quejicosa. ¿Por qué no os quedáis en casa estos 3 días? Aquella frase salió de los labios de la ojipela e instantáneamente hicieron enfadar a Sasuke. Sasuke salió enseguida del lugar, seguido por una estupefacta Sakura. Hinata se había quedado sin saber qué decir y Naruto veía eso como un comportamiento normal en Sasuke, así que no se sorprendió. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Necesitas algo, Ina-chan, te bayo? Preguntó el rubio a su lado, le dedicó una falsa sonrisa antes de responder. No, gracias Naruto. Iré a la cama, me encuentro algo cansada, el rubio la ayudó a levantarse del sofá. Siéntete como en casa, volvió a sonreír de la misma manera. Cuando Sakura y Sasuke volvieron a la casa Uchiha, se sorprendieron al entrar y encontrar solo al rubio en el sillón leyendo un pergamino. Sasuke estaba enfadado porque la azabache los había invitado a quedarse sin siquiera consultarse lo primero, el haber tenido que pasar tiempo con Sakura hasta que llegaron a la villa había sido un completo infierno. Llevó la bolsa con la comida a la cocina, dejándola en la mesa y una vez que ya había dejado su carga, se dirigió a la habitación que era donde sentía el chakra de Hinata. Al entrar ella estaba acostada en la cama mirando al techo, sabía que lo había escuchado llegar porque estaba despierta, pero ella ni siquiera se movió. Sasuke empezó a acercarse pero ella siguió inmóvil mirando al techo. Cuando llegó a su lado se interpuso en su campo de visión y entonces fue cuando ella cerró los ojos y volvió la cara a un lado. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Preguntó asqueado. Esa misma pregunta debería de hacerte yo a ti, contestó ella en el mismo tono, dándole la espalda en la cama. Tenías que invitarlos a quedarse, no podías dejar que viniera aunque se quejase, él aún la miraba muy enfadado. Cuando eras un niño ellos nos acogieron en su casa para poder protegerte, no veo por qué esta situación es distinta. Creo que sí sé por qué te molesta, porque no eres tú el que los necesita. Hinata se levantó haciéndose daño, no había vuelto la cara para verlo. Esta también es mi casa, si quiero puedo invitarlos. No te equivoques, esta es mi casa, dijo llevado por el enfado. Aquello tuvo un efecto malo en Hinata, todo lo que habían construido en su relación se estaba desmoronando a pedazos. Con la cabeza bien alta, Hinata salió de la habitación camino a la cocina. Sirvió toda la comida y colocó los platos, mientras oía como Sakura le gritaba para que dejase de moverse porque no podía hacer todo eso. La azabache hacía oídos sordos a las palabras de Sakura, le estaba dando igual lo que dijese.
Se sentó y cuando todos estuvieron en la mesa comenzaron a comer, escuchando aún los regaños de Sakura respecto a las desobediencias de Hinata. La azabache estaba poniendo cara de darle totalmente igual todo, ni siquiera estaba mirando a Sakura. Simplemente se dedicaba a comer. Al caer la noche Hinata se encontraba en el sofá con un té entre sus manos, el rubio y la pelirrosa se habían ido a la habitación de invitados. Aún se podía escuchar el agua correr por la larga ducha que se estaba dando el azabache. A la joven no le gustaba estar enfadada con él, pero si cedía antes que él siempre la estaría manipulando. Dejó la taza en la mesa de café y se acomodó en el sofá en el que estaba, tapándose bien. La verdad era que quería dormir con él, pero por principios no podía. Sintió los pasos que se acercaban a la puerta, pero ella ni se movió, siguió de espaldas. ¿Piensas dormir ahí? No obtuvo respuesta por parte de ella. Lo que dije antes fue un error, esta casa es nuestra, si cabe es más tuya que mía Hinata. Pero ella ni siquiera se movió un ápice. Él entró en el salón acostándose en el otro sofá. Ninguno de los dos pudo dormir en toda la noche, tampoco hablaron, simplemente estaban acostados. Sasuke se arrepentía de lo que había dicho, pero ahora no sabía cómo solucionarlo. El Uchiha se levantó del sofá caminando hacia la cocina para hacerle el desayuno a su esposa, mientras Hinata se sentaba en el sofá tapándose las piernas. Miraba sus manos triste, no quería tratarlo así pero no quería que se aprovechase siempre de su buena fe, esta vez tendría que pedirle disculpas. Sasuke volvió dejando una pequeña bandeja con un té y 2 rollos de canela, le dijo que iría a vestirse y se iba. Cuando Sasuke ya vestido pasó por el salón vio que seguía en la misma posición y que no había tocado nada del desayuno, suspiró pesadamente y se marchó. Justo cuando se fue, Naruto apareció por el salón, la conocía y sabía lo triste que estaba. Se acercó hasta arrodillarse delante de ella, cogiendo sus manos con las suyas para poder llamar la atención de la azabache. Cuando lo miró los ojos de Hinata estaban acuosos, mientras intentaba sonreír pero no le salía. ¿Qué te pasa, Tebayo?, preguntó Naruto con un tono comprensivo y tranquilizador. He discutido con Sasuke y me está costando mucho ignorarlo para que sepa el mal que ha causado. Hinata separó una de sus manos de las del rubio para poder limpiarse las lágrimas que habían emergido de sus ojos. Siento que os haya pillado aquí a ti y a Sakura-san. No tienes que disculparte por eso, todas las parejas discuten, la miro con una sonrisa reconfortante. No voy a justificar su comportamiento, pero Ina-chan él estuvo mucho tiempo solo, Tebayo. No sabe qué es la convivencia entre dos personas. Creo que a veces no se soporta ni a sí mismo, Tebayo, no sé qué ha pasado pero te apoyo. No flaquees y demuéstrale que se ha equivocado, Tebayo. Sakura entró segundos después de que Naruto se fuese a preparar el desayuno para él y su esposa. Se sentó al lado de Hinata, no podía dejar de mirar lo apetitosos que se veían los rollos de canela, por lo que la azabache le dijo que se los podía comer. La Uchiha miraba a la pelirrosada de manera extraña. Había una pregunta que quería formular, sin embargo se quedó callada. Ya era por la tarde, se encontraba sola en casa. Sakura le había dicho que estaba completamente bien y que se había recuperado muy rápido, por lo que iría al hospital a entregar su informe y este llegaría al Hokage diciéndole que ya estaba apta para las misiones. Había estado sola todo el día, Sasuke no había aparecido y le era bastante normal. Se levantó del sofá caminando hacia la cocina para tener algo hecho de cena cuando llegase. Comenzó a hacer una sopa de miso con tomate y un poco de arroz hervido. Cuando la cena estuvo lista simplemente esperó a que llegase en su silla de la cocina. Pocos minutos después sintió cerca de la casa el chakra de su esposo. Ya estoy en casa, dijo alto para que ella se enterase, pero no hubo bienvenidas como otras veces. Al entrar fue directo a la cocina, llevaba un gran ramo de flores y unos rollos de canela muy especiales en una caja. Al llegar a la cocina ella ni siquiera levantó la cabeza, solo miraba a la mesa. Y me te he traído cosas, su tono era cariñoso, ella ni siquiera se movió. Se acercó dejando el ramo y la caja enfrente de ella, sacó un papel de su bolsillo dejándolo en la mesa enfrente de ella. Por curiosidad Hinata levantó la vista para ver qué era, lo que vio la dejó verdaderamente impactada. Cogió el papel mientras que se levantaba y empezó a romperlo, mientras que caminaba a la papelera, al llegar lo tiró y ambos esposos se miraron. ¿Se puede saber por qué rompes el papel? La voz de él guardaba una profunda furia. ¿Crees que eso lo solucionará? El que pongas la casa a mi nombre no solucionará lo que me dijiste ayer por la mañana, Sasuke, el que me traigas flores y pasteles no hará que se me olvide. ¿Puedes decirme qué se supone que debería de haber hecho? Dijo levantando su tono de voz y gesticulando con sus manos, porque de verdad no sé qué más hacer.
Me he pasado toda la mañana en el dichoso registro de la propiedad para conseguir ese papel que solo tenías que firmar y la casa sería tuya. Después he ido con tu hermana y me he tirado toda la tarde buscando una receta y después haciendo los dichosos rollos de canela que te hacía tu madre. He tenido que ir corriendo a la floristería que ya estaba cerrando y he tenido que rogarle a Ino que me vendiese todas las rosas azules que le quedaban. Estaba realmente exasperado y mientras lo decía iba dando vueltas de un lado a otro de la cocina. ¿Es que no entiendes que lo siento? ¿Qué se supone que quieres? Ya tengo lo que quería, contestó Hinata, que estaba aún un poco conmocionada por el discurso exasperado que le había dado. ¿Qué querías? Preguntó mirándolo fastidiado. Quería que te disculpases conmigo. Sasuke-kun, no quiero la casa a mi nombre, es de los dos. Hoy te has tomado demasiadas molestias por mí. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de felicidad, mientras él la miraba confundido. Analizó fríamente todo lo que había dicho y se quedó muy sorprendido, ya que todo aquello había salido por su enfado. Se acercó a ella abrazándola fuerte contra su cuerpo. No llores mi Hime, dio un montón de besitos a sus mejillas, haciendo que ella comenzase a reír mientras se abrazaba a él. Bueno, probamos esos rollos de canela. La mirada de la azabache brillaba como si fuese la de una niña pequeña a la que le compran un dulce. Sasuke comenzó a reír levemente mientras cogía la caja y la abría para ella. Hinata miraba los rollos con devoción, pensando en cuál se iba a comer primero, cogió uno que estaba bien doradito y se lo llevó a los labios mientras Sasuke dejaba la caja en la mesa. Después del primer boca, la Uchiha se quedó un poco en shock. ¿Qué pasa? ¿Están malos? La joven negó acercándole el pastel a los labios. Sasuke lo probó y se quedó alucinado. Están deliciosos. Son como los de mamá. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó la Ojidluna dándole otro bocado cuando terminó de hablar. Hanabi y yo estuvimos buscando la receta una hora, pero no la encontramos. Improvisamos un poco, la verdad, contestó rascándose la nuca. Cuando tragó el bocado, Hinata acortó la distancia que había entre sus labios. Estuvieron besándose varios minutos, demostrándose lo mucho que se habían necesitado esas horas en las que habían estado discutidos. Cuando rompieron se abrazaron acariciándose el uno al otro con mucha ternura. Anata, te quiero. Sasuke no fue capaz de contestarle y se tensó entre los brazos de la azabache. Fin del capítulo. Palabras de Hinata Sarada. Como habréis podido notar, otra vez tienen un altibajo, lo que es normal porque ambos son personas muy diferentes. Creo plasmar lo mucho que a Sasuke le importa Hinata, pero como tiene que ser de manera indirecta porque él jamás lo haría tan directo, pues me cuesta un poco. Me gustaría poder deciros que ellos volverán a estar bien y que no se enfadaran más o que Sasuke no siga con los celos por Naruto e Hinata con los de Sakura, porque realmente aún nos quedan varios capítulos para que eso pase. Dos almas encontradas capítulo 13. Hinata se encontraba terminando de meter los bentos en su mochila, ya había hecho recuento de todo y no se le olvidaba nada. Había repartido todo en la mochila de ella y de Sasuke, y aparte él en la suya llevaba el saco de dormir. La razón por la que estaba preparando todo era porque tenían una misión de vigilancia de 2 semanas y si era posible actuar en caso de haber encontrado algo o ser necesario. Antes de irse había pedido un halcón a Sasuke para mandárselo a su hermana diciendo que cuando volviesen ambos tendría lugar la reunión en la que debía darse a conocer a Konohamaru al consejo. Dicho animal había vuelto antes de que terminasen el desayuno. Cuando terminó de cerrar las mochilas cada uno se colgó la suya y se dispusieron a cerrar la casa bien, dejar una llave para que Jugo cuidase la casa y poner rumbo a la puerta de la villa. Como aún tenían tiempo, iban caminando. En esa misión no tendrían compañeros, por lo que estarían solos. Eso no era ningún problema para ellos ya que eran profesionales y sabían comportarse. Al salir de la villa y llegar a los límites del bosque comenzaron a correr y saltar por las ramas de los árboles. Ambos eran bastante veloces así que ya habían recorrido la mitad del trayecto antes de caer la noche. Fuera nevaba por lo que buscaron una cueva que fuese bastante profunda y estuviese bien oculta. Recolectaron ramas mientras caminaban hacia la cueva que Hinata había encontrado. Al llegar Sasuke preparó el fuego mientras que Hinata extendía el saco y ponía una manta dentro de esta ya que hacía bastante frío. Antes de sentarse al lado del fuego sacó los bentos. Le entregó el suyo a su esposo y se sentó al lado de él. Al abrirlo Sasuke pudo ver que dentro había trozos de tortilla, un par de onigiris, arroz con verduras y mini salchichitas. ¿Podía ser más afortunado respecto a la esposa que tenía? Dio gracias por la comida y comenzó a comerla, estaba deliciosa como siempre.
No entendía cómo ella lo había cambiado tanto en el tiempo que llevaban juntos, que ya quedaba poco para llegar al año de matrimonio. La miraba comer, parecía muy pensativa por algo, lo sabía porque fruncía el ceño ligeramente. Ciertamente no se merecía aquella mujer, era demasiado buena para él. Era injusto para ella tener que ser infeliz por su culpa. ¿Qué había hecho para merecerla? Nada. Esa era la respuesta, nada, porque todo en su vida lo había hecho mal. Al volver a la realidad vio a Hinata mirándolo a los ojos sonriendo, parecía un ángel que acababa de caer del cielo. Terminaron de la cena y guardaron las cajitas en la mochila, la azabache se pegó más a Lucia mientras miraban ambos al fuego. La joven se acurrucó en su costado, mientras que él la rodeaba con uno de sus brazos. «Andas muy callada, ¿en qué piensas?», preguntó Sasuke mientras que acariciaba su brazo. «Pues en la reunión de clanes que tendremos cuando volvamos», contestó mirándolo y se la notaba preocupada de verdad. «Todo saldrá bien, ya lo verás», la voz de la azabache sonaba tranquila, ella sonrió besando la mejilla del joven y volvió a acurrucarse. «Ve a descansar, yo haré la guardia». «No, aquí estamos seguros». «Vamos a descansar», dijo Hinata levantándose y comenzando a caminar hacia su mochila. Comenzó a ponerse el pijama que consistía en un short y una camiseta de manga larga con el logo Uchiha, le daba un poco de vergüenza ponerse el pijama delante de él por lo que estaba bastante sonrojada. Sasuke no había visto nada porque había ido a su mochila para ponerse su pijama que era simplemente uso pantalones largos y una camiseta de manga corta, también con el logo del clan. Cuando se dio la vuelta vio que ella estaba abriendo el saco de dormir, se acercó mientras ella entraba y se acomodaba para quedar de cara a él. Sasuke se acostó dándole la espalda, pero al terminar de cerrar el saco dio la vuelta quedando de cara a una sonrojada Hinata. El Uchiha subió su mano para acariciar la mejilla de su esposa, era tan suave a su tacto y estaba ligeramente cálida por el sonrojo que la adornaba. Se acercaron mutuamente hasta que sus labios chocaron, fue un beso bastante sencillo, un simple movimiento de labios. Sin palabras se dieron las buenas noches. Aunque cedió a los deseos de Hinata, Sasuke se quedó despierto toda la noche abrazado a ella mientras vigilaba. Después de levantarse, se pusieron la ropa de las misiones, desayunaron y sin más comenzaron a saltar por las ramas de los árboles. Hinata iba con su línea sucesoria activada por lo que vio como se acercaba una lluvia de kunais por su espalda. La azabache utilizó la señal vocal de peligro que habían acordado por lo que a la vez saltaron a una rama más alta para esquivar aquellas armas. Hinata pudo verlos, eran 3 ninjas, que iban hacia su posición con bastante rapidez. No se movieron de donde estaban, los 3 ninjas se pararon junto en el árbol de al lado, tenían bandanas de la arena, las cuales adornaban sus frentes. «No deberían dejar de salir a principiantes», dijo Sasuke con voz fría haciendo que los 3 sujetos mirasen hacia arriba. «Verás quién es el principiante cuando te rompa tu cara bonita», contestó el que estaba en medio de los chicos, el cual tenía un kunai en la mano. «¿Acaso quieres morir, mocoso?», contraatacó verbalmente Sasuke mientras activaba su Sharingan. «Trikan es el último Uchiha, el que ayudó a Naruto Uzumaki en la guerra», dijo la chica del grupo a su compañero. Eso molestó mucho más a Uchiha, sintió la mano de su esposa y al mirarla vio que había utilizado un genjutsu para ponerse los ojos marrones. Hinata rápidamente cambió de rama, haciendo que los jóvenes y Sasuke la mirasen. «Uchiha-san, tenemos que irnos rápido por favor». La azabache fingió la voz de angustia y comenzó a correr haciendo que Sasuke la siguiese de inmediato. Fueron mucho más rápido que antes, para perderlos de vista Sasuke hizo un portal que los llevaba 10 kilómetros más adelante. Pararon cuando se hizo de noche, estaban muy cansados físicamente y se encontraban realmente indispuestos. Al día siguiente llegaron a su destino. Encontraron un lugar donde esconderse y hacían turnos de vigilancia por separado. Hinata se quedaba los días, él las noches. Estaban muy separados, prácticamente solo se veían al momento de hacer el cambio de turno, se extrañaban mutuamente aunque Sasuke no quisiese admitirlo. La Uchiha apenas dormía por las noches, se había acostumbrado a él y ya no sabía ni cómo hacerlo. Aquellos días hasta que se cumplieron las 2 semanas fue lo más parecido a una tortura para ella, pero debía contentarse porque estaba en una misión. Aquella mañana ya se iban por lo que Sasuke al llegar de su turno hizo un portal que los llevase lo más cerca de la villa posible. Los dejó a 6 horas de camino, pero Sasuke estaba demasiado cansado como para esperar tanto. Desayunaron y descansaron un rato antes de que Sasuke hiciese otro portal que los llevase a la puerta de la oficina Hokage, quería terminar cuanto antes e irse a casa a dormir.
Entregaron su informe, conversaron sobre la misión y Sasuke le preguntó si la reunión de clanes sería al día siguiente tal y como habían acordado. Kakashi respondió que sí mientras que los miraba. Después de salir de la torre les faltó tiempo para salir corriendo hacia su añorada casa. Por la prisa que tenían había llegado en menos de 10 minutos, saludaron a Taka que se encontraban saliendo de la casa y entraron en la suya. Sasuke soltó la mochila en la tarima de la puerta y caminó por el pasillo hasta la habitación. Quería darse una merecida ducha y acostarse a dormir como era debido. Al salir del baño, simplemente con unos pantalones largos, fue directo a la cama y se tiró a ella boca abajo acomodándose. Hinata entró en el baño con unas braguitas y el camisón que él le había regalado en su cumpleaños, se dio un merecido baño. Salió con el camisón puesto viendo cómo Sasuke se encontraba ya dormido, se acercó al lado de la cama del azabache y lo arropó bien para que no cogiese un resfriado. Caminó hacia su lado de la cama y se acostó de cara a él. Enseguida se había quedado dormida, aquellas 2 semanas apenas había dormido 3 o 4 horas por lo que estaba muy cansada. Sasuke despertó porque la luz de un nuevo amanecer entraba por la ventana dándole directamente a los ojos, al estar boca abajo volteó la cabeza, viendo la espalda de su esposa. Cambió de postura en la cama y abrazó a su esposa por la espalda. En esa posición podía oler el aroma a vainilla de su cabello, el cual lo tranquilizaba en sobremanera. Había echado tanto de menos aquel olor, comenzó a hacer un caminito de besos desde el cuello hasta el hombro de su esposa, la cual empezaba a hacer ruiditos simbolizando que estaba despertando. No la despertaba porque quisiese, sino porque tenían la reunión de clanes y no podían faltar. La apretó más contra su pecho y posicionó sus labios cerca de su oreja. Hime, es hora de levantarte dormilona, dijo en un susurro con voz muy dulce. Hinata aún con los ojos cerrados sonrió dejando que Sasuke la apretase más contra sí. Él volvió a repartir besos desde el cuello hasta su hombro. Cuando terminó de dar los besos, ella se dio la vuelta entre sus brazos abrazándolo a él. Lo que daría porque todas las mañanas fuesen así, abrió los ojos mirándolo con una enorme sonrisa. Antes de que el joven se acercase a besar sus labios, ella se le adelantó, dándole un buen beso de buenos días, mientras él la apretaba más y más contra sí. Aquel inocente beso se intensificó más cuando sus lenguas tomaron contacto, habían pasado 2 semanas desde su último beso y ambos estaban ansiosos el uno por el otro. Separaron aquel beso por falta de aire, pegando sus frentes la una a la otra mientras Hinata sonreía y aunque Sasuke estaba serio se notaba en sus ojos que estaba feliz. Se levantaron, Sasuke se puso una camiseta de manga larga e Hinata se puso una bata de invierno. Caminaron juntos hacia la cocina, preparando también el desayuno juntos, pero Hinata se encontraba muy preocupada por su hermana. ¿Y si por lo que iban a hacer le pasaba algo malo a su querida hermanita? Sasuke sabía por qué estaba preocupada, pero en esos momentos era mejor darle su apoyo de manera silenciosa. Le cogió de la mano mientras desayunaba, ella ni siquiera lo miró a los ojos, pero sabía que eso era su señal de que lo apoyaba. La azabache miró hacia el reloj de pared, y quedaba 1 hora para la reunión. Será mejor que nos vayamos preparando para poder ir dando un paseo sin prisas, pronunció mientras se levantaba con sus manos aún unidas. Sí, vamos, contestó dejando los platos del desayuno encima de la mesa. Fueron a cambiarse, en lo cual no tardaron mucho porque se pusieron ropa de abrigo. Hinata vio a Sasuke ponerse la bufanda antes de salir de la casa y eso la llenó de orgullo porque sabía que le había gustado. Caminaron por los senderos hasta llegar a las amplias calles de la villa, donde ya se podía notar a las aldeanas y aldeanos haciendo sus quehaceres diarios. A veces, Hinata pensaba que sería más sencillo simplemente ser un civil, pero entonces su vida sería vacía. Le gustaba ser lo que era. Observó a Sasuke mientras caminaba, tenía un porte tan estoico y aunque pareciese estar serio, era realmente hermoso a la vista de Hinata. Ella ya de antemano sabía que él no era mala persona, simplemente era una persona atormentada a la que habían hecho mucho daño a temprana edad. Dejó de mirarlo y volvió su vista al frente, estaban ya bastante cerca de la Torre Kage y eso la ponía cada vez más nerviosa. Los temas a tratar en la reunión eran la agresión del padre de Hinata en territorio Uchiha y la presentación de la pareja de la heredera Hyuga. Todo eso iba a hacer enfadar a su padre y a los ancianos de su ex clan. Al llegar a la torre recorrieron el camino que había hasta la sala de reunión de los clanes. Al entrar a la estancia se encontraban Naruto, como líder del clan Uzumaki Namikaze, Shikamaru y Temari, como líderes del clan Nara, Chouji y Karui, como líder del clan Akimichi, Ino, como líder del clan Yamanaka, Kiba como líder del clan Inuzuka, Shino, como el líder del clan Aburame, y Kakashi. Aún faltaba el Hyuga.
Ellos saludaron y ni siquiera les dio tiempo a empezar a conversar con Ino cuando el líder del clan Hyuga se presentó junto con Hanabi. La castaña solo iba para observar una reunión y así aprender cómo era una. Por supuesto el Hyuga no sabía que su hija menor era el tercer punto del día. Kakashi prosiguió para sentarse en su sitio, dando pie a que todos los líderes de clanes se sentasen en sus respectivos sitios. Yashi miraba con mucho odio a ambos Uchihas, sabía por qué estaban haciendo esa reunión. Hinata no se había dado cuenta de que Konohamaru estaba allí. El primer punto de esta reunión será la firma de la señora Uchiha como co-líder del clan Uchiha. Hinata por supuesto no se lo esperaba y se quedó un poco sorprendida. Para poder reaccionar Sasuke tuvo que darle un ligero golpecito en la pierna. Ella se levantó y caminó hacia la izquierda de Kakashi, quien puso delante de ella un papel, firma al final del documento. Hinata leyó por encima y firmó el papel. En él ponía que tanto Sasuke como ella tenían poder en las reuniones de clanes, pero su voto solo contaba como uno. También ponía que en caso de que Sasuke no pudiese presentarse ella podría decidir en cualquier votación y que podría también mover el papeleo para emprender acciones legales contra otros clanes de ser necesario. La azabache caminó hacia su sitio bajo la atenta mirada de odio que su padre le dedicaba. Volvió a sentarse al lado de su esposo, antes de que Kakashi prosiguiese para anunciar el siguiente punto de la reunión. El segundo punto, es la denuncia presentada por Sasuke Uchiha en contra de Yashi Hyuga. La razón de la denuncia es por agredir físicamente a su esposa, Hinata Uchiha, aquí presente. Las razones médicas las explicará la ex Hokage y directora del hospital de Konoha, Tsunade Senju. La rubia de coletas se puso en pie mirando a todos los líderes, aún no había empezado a hablar pero sí que había abierto el dossier en el que estaba todo lo importante. La señora Uchiha fue llevada por su esposo y atendida por una de las doctoras del hospital, la cual enseguida tuvo que llamarme porque todo era más complicado de lo que parecía en un principio. La señora Uchiha presentaba una perforación en el pulmón causada por una costilla rota, tenía varias costillas fisuradas y algunos órganos dañados por el golpe. A causa de la perforación del pulmón tuvo una hemorragia bastante severa. Si no llega a ser por el señor Uchiha que pudo llevarla rápido al hospital ella hubiese peligrado su vida. No fue un golpe con chakra, pero sí que tuvo mucha fuerza. Cuando Tsunade terminó volvió a su lugar, sin añadir nada más, pero sí que estaba furiosa por la situación en la que Hinata se había visto involucrada. Sasuke aún se enfadaba con ese tema por lo que la manera que Hinata tenía de calmarlo era coger su mano y darle esa tranquilidad que tanto deseaba para él. La condena será pagar 2 millones de yenes al clan Uchiha y el clan Hyuga estará bajo supervisión durante un mes, fue la sentencia que dio Kakashi sin necesidad de un voto, pero ahora llegaba lo peor y lo que a Hinata más nerviosa le ponía. El tercer punto del día es la aprobación de clanes para la pareja de un heredero al líder. Sasuke pudo notar cómo Hinata había apretado su mano a la sola mención de ese tercer punto. Al posar sus ojos en ella se podía notar enseguida que estaba preocupada, no por su rostro que permanecía impasible sino por sus ojos. Le devolvió el apretón de manos, para que ella supiese que estaba ahí para apoyarla. Hanabi y Konohamaru se habían acercado hasta quedar a la izquierda de Kakashi. Sasuke miró de reojo a Yashi que parecía estar rojo de la ira, por no estar enterado de ese hecho. Sasuke reprimió la sonora carcajada que quería salir de entre sus labios, aquello era mucho más satisfactorio que atacarlo hasta dejarlo inconsciente. Kakashi le dio la palabra a Hanabi, para que fuese ella quien empezase. Buenos días, hizo una reverencia con respeto, hoy vengo a pedir la aprobación de todos los clanes, les ruego por favor que nos la den. Sé que pueden pensar en que sabré sobre el amor, al ser tan joven, pero llevo amando a ese joven desde que un año antes de terminar la academia. Si un amor como este resiste tanto tiempo es porque es verdadero. Hizo una leve pausa para hacer un barrido con la mirada por toda la sala. Espero que tomen la mejor decisión. Konohamaru parecía estar muy nervioso, la atenta mirada asesina que tenía Yashi sobre su persona lo hacía estar peor. Hanabi, aunque mantenía su porte regio tan propio del clan Hyuga, hacía ver a Hinata lo mucho que temía el rechazo de su padre. Hinata agachó un poco la cabeza, se sentía mal porque sabía que en algún momento algo iba a decir. Por supuesto no lo diría allí delante de todos los clanes, pero luego en privado la reprendería. Sasuke al mirar a su esposa creyó que se sentía afligida por lo que su hermana había dicho, así que es cierto que sigues enamorada del Dobe, aquello sin saber por qué le hizo daño. Empezó la votación, Naruto por supuesto dijo que sí de la manera más efusiva que pudo, sus demás compañeros de academia dijeron que sí. Cuando llegó a ellos Sasuke dijo un contundente sí mientras que miraba a Yashi con su típica sonrisa ladina, dándole a entender al mayor que él lo sabía.
Al llegar al clan Hyuga, Yashi dijo que sí a regañadientes, ya que tenía que hacer ver que a él se le había pedido permiso para eso. Cuando Kakashi dio por terminada la reunión, Yashi se levantó el primero y se fue sin decir ni una palabra más. Hanabi se acercó a su hermana muy contenta porque había recibido la aprobación de todos los clanes. Konohamaru iba detrás de ella para acercarse el que sería su nuevo cuñado. Ino enseguida se acercó a las hermanas, ya que ese había sido uno de los cotilleos de los que no se había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó una curiosa y contenta Ino. Desde hace 3 años, la razón por la que necesitaba la aprobación de los clanes es que llevamos 1 año prometidos y ya queremos casarnos. Hinata se había quedado sorprendida porque a ella solo le había dicho que llevaban juntos 1 año, se sintió bastante dolida porque no le hubiese dicho la verdad. Pronto ya estaba todos en dirección a sus casas. Sasuke e Hinata estaban caminando por el mercado, ella parecía ir en su propio mundo y casi no prestaba atención a su entorno pero sí a lo que compraba. Cuando terminaron las compras, ambos llevaban las bolsas mientras caminaban al distrito. Sasuke se sentía molesto, aunque su mente le decía que no era por algo en específico, su subconsciente sabía que era por el hecho de creer que Hinata seguía amando a Naruto. Él de verdad lo creía así, pero no pensaba en el hecho de que Hinata no se hubiese entregado a él de no quererlo. Al llegar dejó las compras en la cocina y directamente se fue camino al dojo, lo cual Hinata no entendió porque ya era hora de comer. Sasuke-kun, ahora te llevaré comida, dijo ella bastante tranquila y sin ningún sobresalto. No traigas nada, aquello había sonado tan amenazador que Hinata ni siquiera se atrevió a contradecirle. Ella se preparó un té y un pastelito. Cuando terminó, antes de ponerse a limpiar la casa, tocaron a la puerta, lo que le pareció raro porque el chakra era de Kakashi. Inmediatamente fue a abrir y después de saludarlo lo invitó a pasar amablemente, pero rechazó la oferta y simplemente le dijo que se le había olvidado decírselo en la reunión y que tenía que presentarse mañana en el hospital para trabajar como parte de una misión. En esa misión estaría 1 mes completo para cubrir una baja. Sin más se despidió y se fue. Hinata estuvo toda la tarde sola, leyendo un libro en el salón. Preparó la cena. No fue a avisar a Sasuke de que estaba lista porque a él no le gustaba que lo interrumpiesen mientras entrenaba, por lo que tuvo que esperar hasta que él salió y se bañó para poder cenar. No se dirigieron la palabra en toda la cena, Sasuke tenía cara de enfado y prefirió no molestarlo. Por la mañana el despertador de Hinata sonó y ni siquiera lo dejó sonar durante más de 15 segundos, pero eso no evitó que Sasuke despertase. Hinata se levantó algo somnolienta, se acercó a la silla en la que había dejado su ropa de misión preparada. Sin quitarse el camisón se puso sus pantalones cortos, al quitar el camisón puso su malla encima de la ropa interior y se puso la parte de arriba de su traje de misión. Sasuke la había estado mirando desde la cama, mientras se vestía y después como iba al tocador para peinarse. La vio sacar el pequeño blog donde se dejaban las notitas si todavía estaban durmiendo cuando iban a salir, escribió algo en él. Cuando se dio la vuelta él se hizo el dormido y sintió como se acercaba a él de manera sigilosa y dejaba la nota en su mesita. No volvió a abrir los ojos hasta que escuchó la puerta de la calle cerrarse. Se sentó en la cama, alargó la mano hasta la nota que había en la mesita y la desplegó. En ella se pudo ver la perfecta caligrafía de Hinata. Anata, ayer Kakashi-sama vino a casa a mitad de la tarde y me asignó otra misión de 1 mes en el hospital. Como parecías un poco molesto anoche no quise importunarte. No sé a qué hora volveré a casa, pero te he dejado el café recién hecho y el almuerzo listo. Espero que tengas un buen día. Te quiere. Hinata. Sonrió ligeramente por lo inocente que era su esposa algunas veces. Dejó la nota en la mesita y caminó hacia el baño para poder hacer sus necesidades antes de ir a desayunar. Limpió la casa, salió a quitar la nieve del tejado y después se fue al despacho para hacer algunas cosas del clan. Entre medias había comida, la deliciosa comida que su Hinata le había dejado preparada. Cuando llegó la hora de empezar a hacer la cena, salió del despacho camino de la cocina para hacer algo de cenar para las dos. Hizo una sopa de miso con tomates, una ensalada y trocitos de carne en salsa de tomate y vino. Todo eso lo había aprendido simplemente viéndola cocinar, quería tener la cena lista para cuando llegase. Necesitaba recompensarle el haber estado enfadado con ella sin razón alguna. Hinata llegó a casa agotada después de todo un día de trabajo muy duro, se quitó el abrigo y las sandalias antes de entrar. El delicioso olor a comida la llevó hasta la cocina casi de cabeza, sonrió débilmente al ver a su esposo.
Sasuke al analizarla un poco mejor pudo notar algunas pequeñas gotas de sangre en la parte de arriba de su ropa. Había tenido un día duro. Sasuke se acercó a ella dándole un ligero beso en los labios. Ve a darte un baño mientras que termino de hacer la cena. Depositó otro besito en sus labios y la miró para simplemente recibir un asentimiento de su parte. Hinata desapareció por el pasillo. Aquella tarde había llegado un joven de la academia que se había caído después de haber trepado un árbol andando, y al caer se había partido la pierna y el hueso había atravesado la carne. Había tenido que asistir a Tsunade-sama durante las 8 horas que había durado su cura, no obstante al día siguiente tendrían que terminar de arreglar el hueso. Hinata se dio una ducha algo larga y de relajante agua caliente. Salió con su camisón del clan y una fina bata. Dentro de la casa tenían calefacción por lo que no tenía frío. Cuando llegó a la cocina, Sasuke la estaba esperando sentado a la mesa. Al Sasuke verla llegar, se levantó y retiró la silla de ella para que pudiese sentarse. Hinata le había contado lo que había hecho en el día y él la escuchó pacientemente mientras le dedicaba una leve sonrisa. Así era como se sentía tener un hogar. Después de cenar y mucho insistir, Sasuke logró convencer a Hinata para que fuese a acostarse mientras él recogía. Como había sobrado comida, el azabache preparó un bento con algo de ensalada que puso con el aliño aparte, un poco de la carne en salsa que había hecho con un poco de arroz. Preparó un segundo piso con un poco de la fruta favorita de Hinata, con un par de rollos de canela y lo envolvió dejándolo encima de la mesa con una nota. Cuando llegó a la habitación Hinata estaba completamente dormida encima de la cama, se acercó tapándola bien intentando no despertarla. Él también se acostó después de ponerse su pijama. Pasó una mano por su costado, se acurrucó en la espalda de su esposa y así se dispuso a dormir. ¿Qué haría él sin ella? ¿Podría vivir como antes ahora que ya la había tenido en su vida? La respuesta era no. Le gustase admitirlo o no, ella era su punto débil, el único que le haría volver a sufrir como antaño. Ella había pasado a ser alguien importante en su vida, alguien con quien poder hablar, pero a la que todavía no se había mostrado tal y como era y probablemente nunca lo haría, pues si lo hacía ella se iría y más si le contaba todo lo que había hecho esos años en los que había estado sumido totalmente en el odio y la oscuridad. Él sabía que no era digno de ella y que nunca lo sería. Hinata despertó antes de que el despertador sonase, por lo que con cuidado de no moverse demasiado para despertar a Sasuke lo apagó antes de que sonase. Con mucho cuidado se levantó para no despertarlo y lo tapó bien. Antes de salir hizo la rutina de la mañana anterior y luego fue a la cocina a tomar un poco de té caliente. En la mesa encontró el bento envuelto y cogió la notita. Que tengas un buen día. Ella sonrió con dulzura, anoche le preparó su bento si es que tenía que quererlo. Por esos simples detalles ella sabía que de alguna manera era importante para él. Después de tomarse el té y coger su bento, puso rumbo hacia el hospital. Aquella mañana era demasiado fría aún para estar en enero. Al llegar al hospital revisó a algunos pacientes y después fue con Tsunade-sama para que fuesen a curar al niño. La rubia le explicó varias cosas sobre el proceder que usarían hoy. Al llegar la hora del almuerzo tuvo que comer muy rápido porque tenía mucho trabajo que hacer aún, al menos esperaba terminar antes de que fuese muy entrada la noche. Para su mal, después de terminar su trabajo y estar preparándose para irse a casa, la llamaron para una emergencia. Era un ninja que había vuelto gravemente herido de su misión. A poco de terminar la operación, Tsunade le dijo a Hinata que se fuese porque parecía estar muy cansada. La azabache acató la orden y fue a la sala de personal a quitarse la bata, ponerse su abrigo, coger su bento y caminar a casa. Cuando salió del hospital se encontró lo que menos esperaba y era a Sasuke apoyado en la pared que había enfrente del hospital esperándola. Hinata caminó hacia su encuentro mientras sonreía aunque estuviese muy cansada. Él parecía tener cara de fastidio y era esa misma expresión que veía siempre que iban a la aldea. Siento haber salido tarde, cuando iba a irme ha llegado alguien de urgencia y me necesitaban, su voz era dulce mientras lo miraba. No importa, aquello sonó tan frío. Ella sintió la cálida mano de Sasuke posada en la suya, que la arrastraba hasta un portal que los dejó delante de la puerta de casa. El azabache abrió la puerta, la cual estaba cerrada con llave, y entraron en el cálido recibidor. Quitaron sus abrigos y sus sandalias y por fin pudieron pasar a la casa. ¿Qué quieres cenar? Su tono se había suavizado un poco. La verdad es que he almorzado algo tarde así que un té y algún postre o galletas, supongo, contestó mientras los dos entraban en la cocina. Sasuke se le adelantó y preparó el té por lo que ella sacó tarta de queso y galletas. Hinata puso los dos vasos sobre la mesa y se acercó a Sasuke abrazándolo por la espalda.
Esa era una sensación nueva para él ya que nadie le había abrazado así porque sí. Después del shock, Sasuke llevó su mano derecha al punto justo en el que se unían las de ella y ahí las acarició. ¿Eso era lo que se sentía al tener a alguien a su lado? Fin del capítulo. Palabras de la autora Hinata Sarada. Como podéis ver en este capítulo ya Sasuke está aceptando sus sentimientos por Hinata y se está abriendo un poco más a ella. Desde el primer capítulo de esta historia hasta ahora, ambos han cambiado y han mejorado en varias cosas. Este capi está un poco más centrado un poco más en Sasuke ya que en este capi Hinata no tiene ningún cambio en específico. La pequeña venganza de Sasuke hacia Ieyasu que se ve en la reunión no es nada con lo que le hará después. Gracias por ver el vídeo. Mañana estaré subiendo amor político para los amantes del Narutema. Gracias a todos de nuevo.